Buenos días. El webinar de hoy está dedicado a la digitalización del proceso de firma, de comunicaciones electrónicas, etcétera. Antes de empezar, lo que me gustaría expresar es que el proceso digital ha entrado ya en un camino de no retorno. Ahora mismo todas las empresas estamos abocadas y obligadas a digitalizarnos. Bien por las utilidades que yo voy a ir contando a lo largo del webinar, o bien porque al final nuestros propios clientes nos van a demandar esta agilidad y esta modernidad, digamos, ¿no? Es, yo creo, un proceso necesario. Y lo que es importante comprender es que no solamente el proceso digital va a aportarnos practicidad y nos va a aportar ahorro de costes, como vamos a ver, sino que no son procesos que están reservados a las grandes empresas o a grandes multinacionales que por volumen lo tienen que hacer. No. Yo me gustaría que hoy, que vamos a hacer además una práctica muy expresiva con un Excel donde tenemos un cálculo del retorno de la inversión en incluso pequeñas empresas y con pequeño volumen de movimiento de documentos, vamos a ver cómo el ahorro es significativo. No solamente en tiempos, pero también en costes. Al final también el tiempo es coste. Bueno, vamos a ir separando la firma digital de la comunicación digital, que es el email certificado, que es una novedad que ya llevamos presentando en varios webinars. Voy a intentar ser menos legalista porque ya tenemos otros webinars publicados donde podéis acudir en el caso de que queráis información legal más específica. Hoy quiero ser más práctica y quiero ver el proceso y quiero ver el retorno de inversión, quiero ver el ahorro de coste. Entonces, lo primero que vamos a ver es la utilidad de ambos sistemas. El primero, la utilidad de la firma digital. Bueno, pues evidentemente la firma digital cumple una funcionalidad básica, que es la identificación del titular que firma. ¿Para qué nos sirve esto? Pues desde un lado activo, porque esa persona muestra inequívocamente la voluntad de cumplir con el contenido del documento que está firmando, y una parte pasiva que también nos da la certeza de que se le va a atribuir la autoría de la firma de ese documento a la persona en el caso de que lo negara. Esto tiene dos vertientes muy claras. Un elemento disuasorio, es decir, nadie nos va a discutir la validez de una firma digital que, como vamos a ver después, tiene 10 elementos probatorios indiscutibles, y va a tener también un elemento coercitivo, porque si yo sé que no lo puedo discutir, pues evidentemente me voy a abstener de discutirlo y por lo tanto voy a cumplir. Bien, ¿en qué consiste este documento digital? ¿En qué se diferencia de un documento manuscrito? Pues bien, en primer lugar es un documento que al venir encriptado y además en un PDF no modificable, no se puede modificar por las partes. Esto hace, por ejemplo, pues que sea absolutamente ineficaz y absolutamente innecesario el firmar, por ejemplo, en todas las páginas de un documento. Un documento que yo le estoy presentando a una persona físicamente en su mesa, yo me firma la última página y mañana coloco una en medio que sustituya al número 3. Y por lo tanto, por eso se firmaban en todas las páginas y además los abogados recomendábamos tocando un poco la letra para evitar que puedan ser alterados los contenidos. Pues esto, evidentemente, con una firma digital lo evitamos. Toda esta información viene cifrada y esto nos implica que yo mañana voy a tener la capacidad de prueba y, sobre todo, que no me van a reutilizar esa firma. Está encriptada, está guardada y me sirve a mí como elemento probatorio. Como elemento probatorio, cuando haya un conflicto y voy a necesitar informes adicionales como peritos, etcétera, no, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque yo voy a tener a mi disposición un reporte de firma que viene con un código de encriptación del documento. Y ese documento de reporte ya me viene, como vamos a ver, con una serie de elementos identificativos que van a ser más que suficientes como carga probatoria en el caso de discrepancia. Pero ¿y si me lo discuten? ¿Y si todavía me discuten ese documento? Pues como digo, ese reporte viene con un código encriptado cuya evidencia, cuyo contenido viene custodiado en custodia notarial. De manera que si yo lo voy a necesitar, pues va a quedar para mí
el requerimiento al notario para que, gracias a su intervención, desencripte y pueda dar fe de que toda la documentación que está en todo el contenido de ese documento ha venido con los 10 elementos probatorios que vamos a ver de firma, geolocalización, IP del dispositivo, etc. Y otro elemento que para mí también es fundamental es el hecho de que hasta que no está firmado por todos los intervinientes de un documento, ese documento no se entrega a ninguno de los firmantes. Esto nos da seguridad, es decir, el hecho de que yo envíe en PDF un documento, lo envíe a mi colaborador de otra ciudad o de lo que sea en remoto y que por discrepancias al final esa persona no me lo termina a mí de firmar, pues hace que yo tenga un documento por ahí firmado que no sé de qué manera le van a dar utilidad y que ya me va a provocar una serie de incomodidades. De esta forma me garantizo que hasta el final el documento no se entrega y que cuando se firma por el último nos entrega copias a todos y que yo como usuaria voy a tener ese report del que estábamos hablando. Con lo cual, al final hablamos de facilidad y utilidad de uso, porque es muchísimo más sencillo que enviar los documentos para firma de la otra parte, que los escanee, etcétera, con un proceso de firma manual, con su escáner, con su envío, con la persona de administración de cada una de las empresas o uno mismo haciendo todo ese proceso, es muchísimo más rápido, ahorra en tiempos y, como vamos a ver, ahorra en costes y el elemento medioambiental que siempre tenemos que tener en cuenta. Y la pregunta que siempre me hacen, ¿pero esto es válido después? Es decir, toda la vida se han firmado a mano, yo me fío más de la firma manuscrita y ¿esto es válido? Bueno, pues esto evidentemente está ya reglado, está ya normativizado. El reglamento 910 del 2014 del Parlamento Europeo, en vigor en Europa y en España, evidentemente, ya nos garantiza y reconoce explícitamente los documentos digitales como prueba. Es más, implica y dice que no se podrán excluir como prueba. A estos ejemplos vamos a ver que una firma manuscrita, por ejemplo, a mí me produce mucho más problema a la hora de probar la autenticidad que cualquiera de las firmas digitales que existen en el mercado. Desde una biométrica, que no deja de ser una firma manuscrita, pero al tener elementos mecánicos, es decir, una tablet, un teléfono, vamos ya a obtener otro tipo de identificadores que nos van a garantizar una posible discrepancia, nos van a garantizar la prueba en este caso, pero desde luego la firma remota, como vamos a ver hoy, pues te garantiza en otros 10 aspectos la autenticidad, con lo cual el elemento manuscrito en este caso sería el de menos carga probatoria y menos seguridad que existe ahora mismo en nuestra legislación. ¿Qué nos da la firma digital de procesos como el que nosotros estamos presentando? Pues nos va a dar la dirección de email del firmante, es decir, se va a recibir en una dirección email con una titularidad. Se va a identificar en la IP del dispositivo donde se están ejecutando las operaciones. Se va a requerir un código SMS que se envía al teléfono de ese titular, con lo cual yo ya tengo estos 3 elementos que ya le está firmando, se lo estoy mandando a él directamente al email donde recibe el resto de comunicaciones y además se le va a mandar un SMS para que emita y escriba un código para asegurar que es él quien lo está firmando. Tienen una clave de firma de un solo uso para que tengamos identificado ese documento con esa criptografía. Tenemos la firma manuscrita sobre un dispositivo digital. Tenemos una geolocalización de dónde se encuentra el firmante en ese momento. Tenemos el navegador desde donde se hizo, Chrome o cualquier otro dispositivo para saber exactamente qué navegador utilizó. Tenemos el certificado, que es el que vamos a entregar, de un solo uso. Tenemos un sello temporal, es decir, en qué momento lo recibe, en qué momento lo firma, en qué momento se envía. Y tenemos el formato de alta garantía que nos permite tener esa firma durante tiempo guardada. Con lo cual, es muchísimo más segura que la firma manuscrita, que únicamente tendría el punto 5 de los 10 que yo aquí estoy nombrando. ¿Y el email certificado? ¿Qué utilidad me da? Bueno, pues este, además de la evidencia que ya hemos dicho de temas digitales, nos da desde luego el ahorro de costes, porque aquí comparativa es el burofax,
¿Qué es un burofax? Un burofax es una comunicación que nosotros hacemos fehaciente, se hace a través de determinadas aplicaciones privadas o de correos, donde nos garantizamos el contenido. Es decir, le estamos diciendo cuando mañana tenga un problema, que normalmente es para evitar este problema o para aportarlo al juicio, le estamos diciendo al juez, este es el contenido que yo envié en esta comunicación y a mí me certifica o correos o esa aplicación que este es el contenido. Con lo cual, sí que tenemos constancia del destinatario, es decir, a dónde yo lo he enviado, pues a la dirección, calle, lo que sea, de tal sitio. Tenemos constancia del contenido que estamos enviando y tenemos constancia de la fecha en la que la he recibido. Pero el email, adicionalmente a esto, me da otros elementos probatorios que son de mucha utilidad. Para empezar, de cuándo se abre y descarga el documento. El burofax le llega al sobre, no sabemos si se ha perdido. Aquí tenemos que se descarga el documento, porque le va a llegar un código SMS, como vamos a ver, para que nosotros tengamos constancia de que para poder leerlo ha entrado ese código SMS en el dispositivo. O sea, vamos a saber quién descarga la información, no quién la recibe, porque puede recibirlo una empresa, pero lo puede recibir la recepcionista, lo puede recibir el portero, lo puede recibir la señora de la limpieza que está en una casa particular. En este caso, tenemos constancia del email de la persona que ha recibido el documento. El momento en el que esa persona ha descargado, no cuando lo ha recibido, sino cuando lo ha leído. El dispositivo desde el cual se abrió, pues desde un email, desde un ordenador, desde un móvil, etc. Y luego tenemos los costes. Un burofax de 2 páginas, que luego suele ser el habitual, suele ser unos 14 euros, 13 euros básicos de la primera página y después un importe adicional. Sin embargo, el email certificado cuesta desde 0,8 euros, sin límite de páginas. Podemos enviar un burofax de 10 páginas y aún así nos va a seguir costando 0,8. Y no tengo que hacer un trabajo excepcional, me refiero, no tengo que descargar una aplicación, tener una secretaria que conozca cómo enviar un burofax o de qué manera, sino que cualquier persona, por un proceso muy sencillo de mandar un email, como vamos a ver, lo puede hacer. Bien, ¿qué costes proporcionales tendríamos? Pues bueno, para poder obtener estos dispositivos digitales, nuestro sistema se ofrece con 2 posibilidades. O bien comprando el sistema completo, que se pagan 360 euros al año e incluye 75 firmas y luego cada paquete adicional 40 euros, con lo cual sale a 0,8 euros. O bien se puede adquirir la funcionalidad con paquetes únicos en los cuales pagas por las firmas electrónicas. Entonces, ahora vamos a hacer el retorno de la inversión sabiendo estos costes. Voy a compartirles para ello mi pantalla donde vamos a ver el Excel. Bien, aquí vamos a ver, esto es una demostración muy sencilla, esto es una tabla Excel donde calculamos el retorno de la inversión. ¿De acuerdo? Vamos a utilizarlo incluso con el sistema, digamos, de documentación más caro, que saldría a 1,6 euros cada una de las comunicaciones. Aquí vemos que por una parte yo voy a meter las firmas que yo pueda estar utilizando, los burofaxes que podría estar utilizando. Hemos puesto una media de por documento 5 páginas y hemos puesto una media de páginas de burofax de 2. Hemos hecho un cálculo basándonos evidentemente en el mercado de cuánto costaría cada una de las copias y hemos puesto el cálculo del coste de 2 páginas por burofax en comparación con el coste de cualquier firma digital o email certificado. Y para calcular los tiempos hemos calculado el salario mínimo interprofesional. Normalmente cualquier administrativa puede cobrar más, pero hemos querido ir a los costes mínimos para que el ejemplo sea realista. Bien, vamos a poner un ejemplo de una empresa, pyme, que lo que quiere es digitalizar sus nóminas, la firma de las nóminas. Vamos a poner que tiene únicamente 5 empleados, con lo cual al mes, vamos a ponerlo, saldrían 60. En este caso, la página de cada nómina, pues vamos a poner que es 1, y las firmas van a ser 1
o 2 si la queremos firmar también con el empleador. Y burofaxes, pues bueno, va a enviar, vamos a poner por ejemplo 2 comunicaciones por impago al año, de estas de reclamación a un cliente me debe dinero y por si acaso tengo que demandar mañana, y un despido que sí que quiero que quede constancia, es decir, 3. Bien, pues aquí vemos que lo que son en costes materiales, tenemos que nos costaría al año 43 euros, en contraposición con los costes materiales de enviarlo de 100 euros. Pero que luego, en costes personales de tiempos de enviar, yo me he gastado 264 euros en contraposición con los 4 euros de costes de personal que me supondría. Lo cual implica que en horas yo dedicaría con el sistema habitual para enviar estas nóminas, firmarlas, archivarlas, etcétera, y enviar 3 comunicaciones al año, estaría ocupando 58 horas al año, en contraposición de 1 hora con un sistema digital, lo cual quiere decir un ahorro de 57 horas anuales, que supondría, pagado todo, un ahorro de 201 euros. Vamos ahora a otro ejemplo. Por ejemplo, un agente inmobiliario, una empresa inmobiliaria que firma pues 2 contratos de arras al mes. Es que estoy poniendo ejemplos donde el volumen parece insignificante como para meterse en el lío de la firma digital, que vamos a ver que lo que hace es simplificar y no meter en un lío. 2 contratos de arras al mes, pues vamos a ver, son 24 documentos. En este caso sí que las páginas habituales, pues vamos a poner que sean 5 y las firmas 2. ¿Y cuántas solicitudes de burofaxes tendrían al año? Vamos a poner que tuvieran 10 solicitudes, pues vamos a imaginar, pues para estos, para requerimientos de firmas en las notarías. Oye, que no me ha contestado esta persona, voy a requerirle fehacientemente porque tiene que ir a la notaría a firmar. Esto serían básicamente 10 contratos al año o 10 comunicaciones, sean de lo que sea. Pues en este caso ya vemos que el coste material serían 142 y en cambio con el sistema digital serían 54 euros. Que en horas se invertirían 31 horas en contraposición a los 20 minutos que supondrían con firma digital y que en coste de personal supondrían 517 euros y en contraposición utilizando un sistema digital con 56 euros al año lo tendríamos salvado. Con lo cual supondría un ahorro de 460,93 euros al año. Es una empresa pequeñita. Vamos ahora a un ejemplo que yo conozco muy bien, que es, por ejemplo, un despacho de abogados, un despacho profesional. Pues vamos a poner en este caso las juntas de socios, ¿no? Que yo como despacho profesional, pues además ahora que están las juntas que se pueden hacer telemáticas por la nueva modificación legislativa, pues voy a tener 10 juntas al año con 4 socios cada uno. Esto implicaría 10 documentos, ¿de acuerdo? Con cada uno de ellos 4 firmas y vamos a ponerle que las páginas habituales de una junta pues van a ser 5 o incluso más. Vamos a ponerle 8 páginas porque es el acta de la junta. ¿Y cuántas comunicaciones? Bueno, pues tendré que mandar la convocatoria a cada uno de los socios, con lo cual las quiero hacer digitales porque me va a dar, yo creo que el mejor resultado y fehaciencia de que todo el mundo ha sido debidamente convocados y en este caso una página por documento. Fijaos que hablamos de 10 juntas de socios. Aquí podríamos hablar de 10 consejos de dirección o de 10 contratos o de 10 lo que sea. En un despacho de abogados, en mi caso, por ejemplo, las firmas corresponden, constituyen un buen número de trabajo mensual que hemos ahorrado con la firma digital. En este caso, solamente en costes materiales, es decir, del burofax y de la comunicación y del papel, serían 562,40 euros, en contraposición con los 80 euros que estaríamos gastando al año si lo hacemos digitalmente, además del excelente servicio que en este caso prestaríamos al cliente. Y en tiempos, y esto yo puedo dar fe, porque nosotros hemos casi el trabajo de una persona
en digitalización de documentos, envío de documentos, porque era una pesadilla cada vez que teníamos una junta de socios o una junta de consejos, porque tendríamos que ir mandando uno a uno cada uno de los documentos para que firmaran su asistencia, su constancia, y además estar la secretaria esperando a que se recibieran y confirmarnos que todos se habían recibido. Y ahora con un solo clic yo misma lo mando y hasta que todos no han firmado la asistencia no se comienza la junta, con lo cual es súper sencillo. Pues aquí vemos que estaríamos ahorrando, haríamos 46 horas de trabajo al año, 46 horas de profesionales es muchísimo dinero, en contraposición al trabajo en 1 hora que estaríamos dedicando. Y como vemos, un importe de 802 euros en personal en contraposición a 80 euros. Así, un ahorro que supondría de 721 euros al año. Pues como vemos, voy otra vez de nuevo al slide, como vemos el ahorro, no solamente en tiempos, sino también económico, es significativo. Bien, y ahora vamos a ver, bueno, ¿y de verdad es tan rápido? ¿De verdad es tan sencillo? Bueno, pues vamos a ver el proceso pasito a paso y vais a ver lo que implica para el usuario en tiempos y las ventajas que le ofrece a la otra parte, a los clientes, el recibir los documentos de esta manera. Bien, vamos a empezar con el proceso de firma digital. Bueno, en primer lugar, el usuario lo único que hace es seleccionar un contacto. Dentro del contacto, vemos aquí, selecciona la opción firma y selecciona el documento que quiere enviar. Le da a hecho y le pide si lo quiere establecer como privado. En este caso vamos a poner que no. Privado, por ejemplo, podría ser el caso de las nóminas, porque no queremos que el resto de equipo pues, vea la nómina de un compañero. Pero en este caso pues, es una junta a la que todos vamos a tener acceso o lo que sea. Simplemente le mando que no. Me pide si quiero hacer algún recordatorio, que tampoco en este caso quiero, y ya está. Yo ya no tengo que hacer nada más. Esto es un clic, un adjunto a documentos, hecho. Y ahora empieza el proceso en la otra parte. Hemos separado las columnas para que se vea claramente el proceso que estamos haciendo. El cliente o socio o quien sea recibe la comunicación de que tiene un documento para firmar. Abre el documento y le aparecen, como vemos aquí, las dos opciones de rechazo, que después veremos, y la de firma. Lee todo el documento, que puede ir bajando con su scroll. Como vemos, el usuario sigue sin hacer nada. Le llega a su teléfono móvil un código SMS que insertará. En ese momento le abre la pantalla para firmar, que firmará, le da a enviar y nosotros, sin haber hecho nada, ya tenemos notificado el hecho de que la parte del cliente lo ha firmado, porque yo no tengo por qué estar todo el día conectado al sistema digital. Entonces me avisa por mail de que mi cliente ya ha firmado el documento y que tengo una copia guardada. También puedo, si lo quiero guardar, por ejemplo, en otra ficha de contactos, desde la propia asignación del mail, me lo guardo en otra ficha, pues por ejemplo, en la mía o la del jefe o la del profesional o compañero que yo quiera que tenga ese documento. Pero si no lo quiero guardar, ya lo tengo guardado. Y el cliente recibe la copia del documento. Como vemos, y he dicho antes, sin haber hecho nada, dentro de la ficha de ese contacto, en la pestaña de documentos, yo ya tendré el documento que he enviado desde aquí arriba, documento enviados, y en los recibidos tendré el documento que ha sido firmado, tanto por una o por varias partes, como el reporte que antes he hablado, que garantiza todos los puntos de identificación. Así tengo, como vemos, el documento firmado con su código identificador y la firma manuscrita. Este código identificador, evidentemente, es el que le une al reporte encriptado. Y tendremos el reporte con la certificación validada. Y aquí vemos todos los puntos que antes os he dicho y tenemos la dirección de email, tenemos la IP, tenemos el código único, tenemos la geolocalización desde donde se ha firmado, tenemos el navegador, en este caso Chrome, que se ha utilizado, y tenemos el sello temporal y además en zona meridiana para poder garantizar la certeza en los
documentos que se firmen con diferentes zonas horarias. Y yo esto lo tengo guardado sin haber hecho nada, con lo cual habéis visto que mi trabajo ha sido 0,1 segundo. Puede ser que el cliente diga, no, esto está mal, entonces no lo quiero firmar y a lo mejor yo no me entero, ¿no? Bueno, pues tampoco es un problema con la firma digital. De hecho, nos facilita el trabajo, porque nuestro cliente lo único que hará será presionar a rechazar y el sistema ya le va a pedir, bueno, ¿me puede por favor dar un motivo para yo informar al usuario? Pondrá el motivo y rechazará el documento. A mí este motivo de rechazo me va a aparecer en la misma pantalla que hemos visto antes, dentro de los documentos de la ficha del contacto, y como me va a aparecer rechazado, posicionándome encima, veré el motivo que ha dado mi cliente para rechazarlo y por lo tanto podré modificar, bueno, pues es que el DNI mío estaba mal, o es que esta cláusula no estoy conforme, o es que, pues lo que sea, modificar el documento para poder volver a enviarlo. ¿Qué ocurre si somos varios los que tenemos que firmar? Bien, yo con otra persona, por ejemplo, en el caso del agente inmobiliario, ¿no?, que estábamos hablando, que a lo mejor pues firmo yo o firma el comprador y el vendedor, o las nóminas, que entonces firmaré yo como jefe y mi cliente y mi empleado, etcétera. Bueno, pues es muy sencillo. Como veis aquí arriba, justo encima del documento para firma, aparece otros firmantes. Entonces simplemente añadiré los firmantes que yo quiera. Si yo estoy ahora mismo en la ficha de mi empleado y al que quiero firmar soy yo, me añadiré a mí. Si estoy en la firma del comprador, en la ficha del comprador y quiero añadir al vendedor, le añadiré a él. ¿Qué va a implicar? Que el proceso va a ir, como vamos a ver, secuencialmente. Primero va a firmar la persona de la ficha del contacto y después en el orden que yo haya puesto hasta 12 firmantes. Y luego el mismo proceso y automáticamente exactamente igual lo va a guardar en todas las fichas de cada uno de los firmantes. Con lo cual yo ahí simplemente añadiré. Como vemos, añadimos los usuarios en el orden en el que queremos que firmen. Y ya está, lo mismo, me vuelve a solicitar si quiero que sea privado. Y en este caso, ¿qué ocurre? Pues le llega primero el firmante 1, el proceso que hemos visto. Y a mí, ¿qué me aparece como usuario? Me aparece un estatus de firma donde me va a decir quién está pendiente de firmar. En este caso, todavía estamos pendientes de firmar los 3. El firmante 1 sigue el mismo proceso que hemos visto antes, código de firma, firma, y cuando firma, a mí ya me aparece que el primer firmante, como vemos aquí abajo, ha firmado. Ya puedo seguir el proceso por si alguno se atasca, porque entonces puedo llamar, oye, mira, me faltas tú para firmar y si me estás interrumpiendo todo el proceso, porque no me va a llegar a mí hasta que firmes. De la misma forma, como ha firmado el primero, le llega el segundo y seguimos el mismo proceso. Scroll, lee el documento, firma y entonces a mí me aparece el segundo como firmado. Con lo cual, entonces sí, me llega a mí, que soy el tercero que quiero firmar, y me llega para firmar. Lo mismo, leo el documento. Por supuesto, cualquiera de los 3 firmantes puede provocar el rechazo. Y si provoca el rechazo, las otras 2 firmas nunca llegan a ningún sitio. No llegan ni al usuario, ni llegan al resto de partes, ni tampoco computan como coste de firmas. Simplemente se tiene porque el documento no ha tenido éxito y no pasa nada, hay que volver a enviarlo y se empieza de cero. Firmaría yo como tercer firmante y una vez estamos los 3 firmados, se recibe el documento firmado por el firmante 1, el firmante 2, el firmante 3 y a mí, además, me va a aparecer en la pantalla el status de sign. Cuando digo me aparece es porque yo no tengo que hacer absolutamente nada más. En este caso he firmado, pero yo no tengo que hacer nada. Y en la pantalla, la pantalla de cada uno de los firmantes, en cada uno, tanto en la mía como en la de los 2 firmantes, accediendo a documentos, me aparecerá el documento con las 3 firmas y su correspondiente report, y el report que en este caso va a tener 3 páginas, porque va a tener una página por cada uno de los usuarios con su correspondiente geolocalización, IP, estatus de apertura, etcétera. Todo lo que hemos visto antes. Pues bien, esto es lo que es una firma digital. Vemos que mi trabajo como tal simplemente ha sido darle a un clic.
Ahora vamos a ver si el email certificado, que ya sabemos cómo se emite un burofax y la complejidad de tener que ir a correos, descargarte la aplicación, subir el documento, estarte pendiente de cuándo te llega, guardarlo, etcétera, ¿cómo se hace? Bueno, pues fijaos que justo al lado de firma tenemos mail certificado y solamente seleccionaré el archivo en PDF que quiero enviar. Pondré un asunto, reclamación de cantidad, percibimiento previo, solicitud de comparecencia en notaría, solicitud de información societaria, lo que consideremos. Y ya está. Yo como usuario ya he terminado. ¿Y qué le va a pasar al receptor? Pues que va a llegar esta notificación con el diciendo, oiga, aquí tiene un documento que es de su interés porque el asunto es solicitud de comparecencia, solicitud de reclamación de impagos o lo que sea, para garantizar que no es que el otro no sepa que tiene que abrirlo. Le da a abrir el documento y le va a pedir un código SMS para que identifique como titular de esta recepción. Mete el código SMS y entonces a mí ya me va a aparecer como que lo ha leído. Pero a él le va a aparecer la lectura y se lo va a poder descargar para que pueda pues, imprimirlo, responder, hacer pues, lo que quiera con el documento, que para eso lo hemos enviado. Y como digo, sin yo haber hecho nada más, me aparece el estatus de enviado y desde acciones, desde aquí, desde la información, yo voy a tener acceso a la situación en detalle del email certificado, a descargar el documento que yo he enviado y a descargar, en todo caso, el report que de igual manera que con el firma certificada me va a garantizar que esa persona ha abierto el documento y que el contenido es el que es. Y todo viene, como vemos, encriptado con el código de firma y con el código horario. Con lo cual, como hemos visto, fijaos que yo en el ROI, es decir, en el retorno de inversión que he hecho a mitad de la exposición, pues yo ya marcaba incluso 20 segundos para enviar un email certificado, 1 minuto, porque no quiero ser exageradamente optimista, pero yo los estoy enviando a diarios y a mí lo que me ocupa es hacer así y enviarlo. Con lo cual vemos el ahorro de costes, vemos el ahorro de tiempos y sobre todo el ahorro organizativo, porque como hemos visto, yo una vez lo envío ya no tengo que guardar nada. Esto está siendo tremendamente útil para envío de nóminas, envío de juntas, etcétera, porque son documentos muy periódicos que te van a garantizar que no tienes que estar archivándolo, que tú directamente lo envías, te lo firma tu empleado, solicitud de vacaciones, nóminas mensuales, despidos, etcétera, y tú inmediatamente ya lo tienes guardado en la ficha de ese contacto como privado para que nadie lo vea. Bueno, pues espero que haya sido de vuestro interés. Quedo abierta por si acaso hay alguna duda. Comentaros que podéis acceder a una prueba gratuita en becassoftware.com, con lo cual ahí tenéis 5 o bien mails certificados o bien documentos digitales que podéis probar, es decir, que podéis utilizar de prueba dentro de la demo y podéis ver el funcionamiento tan sencillo que tiene. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y quedo pendiente de veros en los siguientes webinars. Y por favor, si tenéis dudas o preguntas, las podéis mandar vía LinkedIn o vía la página web o como deseéis. Muchísimas gracias.